El 2 de agosto del año 1979, Víctor Raúl Haya de la Torre partió al encuentro de Dios, de sus padres, de su hermano Agustín, de sus hermanos que lo acompañaron en las jornadas de 1919 por las 8 horas de trabajo, de la Universidad Popular, de su presidencia en la Federación de Estudiantes del Perú y de la histórica Jornada por la Libertad de Conciencia de 1923. Ese mismo año, el presidente Leguía ordenó su captura. Fue llevado a la isla penal San Lorenzo y en ella se declaró en huelga de hambre desde el primer día, es decir, no probó una sola gota de agua ni un solo gramo de arroz. Una huelga de hambre seca que durante 7 días lo puso al borde de un síncope cardíaco. Al enterarse de esto, el presidente Leguía ordenó inmediatamente su deportación. Ahí, en esa prisión de la isla penal San Lorenzo, adquirió la tuberculosis. Cuando se encontraba ya en Europa, se internó en una clínica suiza porque el mal había comenzado a repercutir. Regresó al Perú el año 1931 para participar en el proceso electoral. El adversario era Luis Sánchez Cerro, quien había desatado una campaña llena de odios. Gana las elecciones a través de un fraude y pone frente a la pared a Víctor Raúl. Lo persigue, lo logran capturar el 6 de mayo del año 32 y es enviado a la prisión conocida como el Panóptico. Ocupó la misma celda que había ocupado el presidente Leguía. Sacaron las ventanas para cortar todo tipo de ventilación, dejaron un tubo de agua las 24 horas del día, de tal manera que esa habitación, esa celda húmeda, repercutió y perjudicó la salud de Víctor Raúl. La tuberculosis nuevamente comenzó a crecer. El año 33 el presidente Óscar Benavides da una ley de amnistía y Víctor Raúl sale en libertad. Pero una libertad que no fue en realidad libertad, porque la persecución, ¿no?, continuaba, el destierro, la cárcel continuaba contra los militantes, contra los dirigentes del Partido del Pueblo. Y Haya de la Torre fue la cabeza más visible para poder, digamos, capturarlo. Se da una vacación democrática, un periodo democrático el año 45 al 48, pero el 48 nuevamente otro general da un golpe de Estado, el general Odría, e inicia nuevamente una persecución severa contra todos los dirigentes y militantes del APRA. Pone precio a la cabeza de la Torre. Los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional del partido se reúnen y ordenan a Víctor Raúl a solicitar asilo. Así lo hace el año 1949 y permanece en la Embajada de Colombia por más de 5 años. Viene otro gobierno, el del presidente Prado, declara una amnistía para los perseguidos políticos y Víctor Raúl Haya de la Torre retorna a nuestra patria el año 1957. El 62 hay elecciones, pero Haya de la Torre seguía vetado por las Fuerzas Armadas. Se anulan ese proceso electoral, se desarrolla otro el año 63 y Fernando Belaúnde Terry sale elegido como presidente de la República. El año 1969 deberían desarrollarse elecciones en nuestro país, pero el 68 otro general, Juan Velasco Alvarado, da un golpe de Estado y anula el proceso electoral que correspondía para el año 69. El año 75 hay un relevo en las Fuerzas Armadas y asume el general Francisco Morales Bermúdez Cerruti, quien restablece la democracia, la libertad en nuestra patria, convoca a un Congreso Constituyente. Víctor Raúl y el Partido Aprista participan, como lo hacen también otras fuerzas, pero el año 77 Víctor Raúl viaja a Europa a hacerse un chequeo. Hasta allí nadie sabíamos que Víctor Raúl tenía este mal de la tuberculosis que se había ido desarrollando y se había ido agudizando y que afectaba su salud. Víctor Raúl regresa en enero del año 78 a Perú, inicia la campaña para la Asamblea Constituyente, es el más votado a través del famoso voto preferencial y por esa razón preside la Asamblea
de instalación de la Asamblea Constituyente, el doctor Luis Bedoya Reyes, líder del PPC, en ese momento tiene un gesto democrático, ofrece los votos de toda su bancada para elegir a Víctor Raúl Haya de la Torre como presidente de la Asamblea. El año 1978-79, Víctor Raúl se entregó a su labor como presidente de la Asamblea, llegaba temprano, salía de madrugada, el aire acondicionado, la calefacción, la garúa limeña, hizo nuevamente eco en su salud, repercutió en su salud y le agudizó este mal que había adquirido en 1923 y que se había ido agudizando a través del tiempo. Víctor Raúl finalmente el 2 de agosto va al encuentro de Dios y nos deja una gran lección para los que estuvimos cerca de él y para los que estuvieron distantes de él. Fue un hombre que legó al Perú y a Indoamérica una doctrina, una ideología, una filosofía para crecer económicamente. Nos legó un pensamiento para lograr el desarrollo humano. Nos legó un pensamiento y el ejemplo de su vida para hacer política y conseguir la justicia social de pan con libertad. Fueron 7 días que se demoró Víctor Raúl para llegar al cementerio de Miraflores. 7 días que vino cargado en hombros del pueblo, mañana, tarde y noche. Lo acompañamos en esa última gira por tierra. Hoy día se encuentra ahí reposando junto a sus padres. Pero cosa curiosa, en la entrada a la tumba están 2 grandes hombres del aprismo. Carlos Manuel Cox, que fue nuestro primer secretario general, y el compañero Alfredo Tello Salavarría, el comandante que reemplazó al Búfalo Barreto en la gesta popular del 7 de julio del año 1932. Pero en Bitarte también está otra parte de su cuerpo, está su corazón, están sus pulmones, que yo me encargué de dar sepultura por orden de mi querido compañero Jorge Idiáquez Ríos. Que el alma de Haya de la Torre nos siga acompañando, nos siga iluminando, que su ejemplo de vida siga siendo el camino que todos los buenos políticos debemos recorrer. ¡Viva Víctor Raúl Haya de la Torre! ¡Viva el APRA!